tardes. introducción. Hago la Después introducción ustedes pueden compartir la charla, ¿ok? y luego pueden compartir su presentación, ¿sí? Então, Jefferson, vamos lá começar. Bueno, empecemos. Boa tarde Buenas a tardes todos. a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Bienvenidos reunião a una do sesión Grupo de más de Estudos este de grupo de Tumores estudios de tumores Hereditários, o hereditarios, LAGET. el Hoje é AGETS. sexta-feira, Hoy dia es el 29 viernes, de agosto el de día dois mil e vinte e 29 de cinco. agosto del año E antes de 2025. começar a nossa Antes reunião, de iniciar esta sesión, gostaria de agradecer ao me nosso gustaría patrocinador, agradecer a nuestro o Laboratório patrocinador, Gênesis Genomics, Laboratorio do Grupo Genesis Fleury. Genomics del Gostaria Grupo de agradecer a Fleury. toda a equipe técnica Agradezco que a todo nos el dá equipo o técnico apoio e o que suporte nos brinda soporte, necessário para realizar el esta soporte que se reunião. requiere para llevar a cabo esta Gostaria sesión. de informar que Les teremos informo tradução que tenemos simultânea traducción do simultánea espanhol para disponible o del português español a e do português portugués y para del o portugués espanhol. al español. Gostaria de dizer também que o También nosso me chat gustaría decir está que aberto nuestro para chat dúvidas está e disponible, ¿no? Pueden perguntas. poner sus Então, por dudas, favor, se consultas, alguém tiver así que algum si a comentário, alguien pergunta, le alguma dúvida, é interesa só digitar hacer no una chat. pregunta o tiene E alguna duda, simplemente hoje poner en el nós chat. teremos, Luego, então, hoy a presença de contamos con la presencia dois médicos de costarriquenhos. dos Então, para nós é doctores muito importante de a Costa Rica, participação así deles que es aqui. muy Então, importante gostaria su participación. imensamente de Me agradecer, gustaría né, mucho a presença de agradecer vocês de esta dois. manera su O presencia, primeiro é o ¿sí? doutor El primero Jainer Jiménez es el Jiménez, doctor do Gene Fundo de Jiménez Seguridade Jiménez, del Fondo Social de da Costa Seguridad Rica, Social de Costa Rica. Hospital Dr. Hospital Rafael Doctor Angel Rafael Caldeirão Ángel Guardia, Calderón Guardia, do Departamento de del Departamento de Hemato-Oncologia do Serviço de Hemato-Oncología Oncologia del Médica. Servicio de Oncología E o Médica. segundo participante é o El Dr. segundo Carlos participante Santa sería el Maria doctor Carlos Quesada, Santa do María Fundo de Quesada, Segurança Social da Costa Fondo Rica, de do Seguridad Hospital Social de Nacional Costa Infantil, Rica, do Hospital Laboratório de Infantil, Diagnóstico el Laboratorio Molecular, de Diagnóstico Laboratório Clínico. Molecular, Laboratorio Então, Clínico. Dr. Jainer, Dr. Así Carlos, que, muito doctor Heine, obrigado doctor pela presença de Carlos, muchas vocês gracias aqui por su hoje para a presencia nossa hoy reunião. en esa sesión. E então, em nome do LA En gostaria nombre de então L. A. imensamente de Gates, me agradecê-los gustaría de e agradecer gostaria também muchísimo. de deixar a palavra com vocês. Por Luego favor, les fiquem à doy la palabra, vontade. por Nós favor. teremos aí cerca de Podemos iniciar. 50 Tenemos como minutos de 50 apresentação, minutos de tá? Então, muito exposición, obrigado ¿sí? e a palavra Muchas é com gracias. vocês. Les doy la palabra. Saludos a todos. Hoy, a partir de dos casos clínicos, vamos a traer a discusión este escenario que empieza a ser cada vez más frecuente de la incorporación de los multipaneles, y es el hallazgo de familias donde demostramos que son portadoras de dobles alteraciones genéticas, particularmente aquellas de interés que son de alta penetrancia. El plan es discutir un primer caso que nos lleva a un escenario donde la segunda hallazgo es un TP53, y por ahí el equipo de Brasil pues tiene mucha más experiencia en TP53 que quizás el resto de Latinoamérica. Y el segundo caso, para reforzar un poco, cuando encontramos dos grandes síndromes que confluyen en una misma familia. El primer caso es una mujer de 54 años. Su debut oncológico es a los 44, un cáncer de mama, mama derecha, en una etapa premenopáusica, una enfermedad voluminosa, clínicamente un T3, N1, sin metástasis, un tumor con expresión de hormonas, ausencia de HER2, un tumor de grado intermedio, aunque en la proliferación nuclear Ki67 el número es bastante alto. Ella meritó una quimioterapia neoadyuvante y la respuesta fue muy buena.
logrando una cirugía conservadora y una respuesta patológica completa. Una mujer con alto riesgo de recaída recibió radioterapia y el plan antihormonal para ese momento fue la supresión ovárica farmacológica con goserelina junto con un inhibidor de aromatasa. El plan está a punto de cumplirse para esos 10 años que se ha planteado y al momento no ha tenido recaída de la enfermedad. La historia familiar de esta paciente es bastante llamativa. Acá les presento primero en línea paterna. Vean que su padre tuvo un cáncer de próstata a los 69 años. Su hermano, el hermano del padre, un cáncer de piel. Y familiares de estos padre y tío con datos relevantes. Una mujer con cáncer de mama, cuya hija tuvo un cáncer de mama muy joven y otra mujer con cáncer de mama. Al final, si resumimos en este lado, en este linaje, hay 4 mujeres con cáncer de mama y la mayor parte de ellas en etapa premenopáusica, asociado además a un cáncer de próstata. Sin embargo, el lado materno tampoco es despreciable. Vean que un familiar de tercer grado, que la hermana de la abuela materna tuvo un cáncer de mama también en una edad muy joven, a los 33 años. Y por ahí en otro lado familiar, pues un cáncer de próstata. En este caso, probando, cuando lo recibimos en la consulta de consejo genético, pues hicimos la prueba genética con multipanel como trabajamos y doy la palabra a Carlos Santamaría para que nos comente sobre el hallazgo genético de esta mujer. Ok, muy bien. Para esta paciente en particular le encontramos dos variantes patogénicas, una en BRCA2, que me va a detener un par de diapositivas a comentar al respecto, y propiamente la TP53, donde el doctor Jiménez va a enfocarse para ampliar un poquito con el tema del linfoma. La siguiente. En el primer caso, en cuanto a la variante de BRCA2, sí queremos poner atención en este aspecto, que fue algo que empezamos a ver desde muy reciente, iniciado el proyecto, que es un proyecto a nivel nacional de consejería genética, que eso arrancamos en el 2018. Empezamos a ver algo muy particular. BRCA2 es muchísimo más prevalente que BRCA1 en nuestra población, que es un hallazgo muy llamativo porque independientemente de las series que tengamos y el antecedente étnico que tengamos, por lo general BRCA1 tiene un porcentaje mayor. En este caso, el porcentaje es muy significativo y viene dado particularmente por esta variante, que es una pérdida de guanina en la posición 9235, que como bien indica ahí en el gráfico, es la inmensa mayoría, más de un 60-70% de todos nuestros pacientes BRCA2 positivos. ¿Por qué decimos que esta es una variante fundadora? Permíteme la siguiente, Heiner. Porque en todos los casos, absolutamente todos los casos, y esta imagen es un IGV para los que no estén muy familiarizados con el tema, vemos en la parte donde ven las barras grises, que son los segmentos de ADN, vemos una raya negra a mano izquierda, que es la de elección de guanina, y esa elección de guanina lo que hace es un corrimiento de la lectura que pasa de una lectura de GTT que da una valina a una lectura de TTT que da una fenilalanina, y consecuentemente, en la siguiente, vamos a tener una ruptura que va a generar una ruptura anómala en el gen de BRCA2 y por ende una proteína truncada. ¿Por qué es una variante fundadora? Porque si ustedes ven a mano derecha, ven una citosina, un cambio de citosina, que lo que nos da es un cambio puntual de una treonina, de la tripleta de treonina, nos cambia a un residuo de prolina. Este cambio, que es en el residuo 3085, que se puede ver, ya está descrito en principio como una variante de significado incierto, pero en nosotros arrastra. Es un haplotipo que tenemos en todos nuestros casos. Todos los pacientes tienen esta mutación y por eso establecemos esto como una variante fundadora que nos ha completamente desbalanceado la epidemiología que tenemos de los casos positivos. En este caso, pues tenemos esta paciente, pero adicionalmente tenemos una variante TP53, que es la que les presento a continuación. Básicamente la imagen del IGV, esta es en la versión reversa, donde vemos un cambio puntual
Y esta está muy bien referida en ClinVar, es un residuo crítico del TP53, la posición de arginina 181, que si bien es cierto, ven una ligera incongruencia, porque tenemos un laboratorio que indica de significado incierto, la inmensa mayoría de evidencia la define como una variante patogénica o probablemente patogénica. Una vez el diagnóstico de esta paciente, cuando hicimos el diagnóstico en cascada, ven qué interesante lo que encontramos. La línea paterna, que era la que tenía más cantidad de tumores, era la línea más bien donde se demostró el BRCA2. Su padre portador de la variante BRCA2, su tío también, de hijos de este tío, ya hay dos sanos portadores en vigilancia. La familia del otro extremo no tenemos contacto con ellos. Y se confirmó que la madre era la portadora del TP53. Tres hermanos de esta madre no son portadores y quienes se han ganado la lotería, el hermano y la hija del caso, probando que ambos fueron negativos por las dos variantes. Entonces, este caso o este segundo hallazgo genético en este lado familiar es lo que nos lleva a ese cuestionamiento y esa preocupación de lo que ocurre hoy en día, que cada vez más se reporta, y es encontrar familias donde puede haber un TP53 gracias a que hacemos multipanel, pero que no podríamos haber sospechado, dado que no se cumplen esos criterios clásicos. Y aquí tenemos los criterios clásicos y de los Chomper, que son los que más se han analizado, y que se sabe que cuando están estos criterios, pues la probabilidad de encontrar un TP53 es muy alta, particularmente para los criterios clásicos. Pero, por ejemplo, los criterios de Chomper, que son un poco más flexibles, ni siquiera estos los cumple nuestra familia, dado que el familiar más cercano al caso probando que tiene un cáncer de edad joven asociado al síndrome de Lynch es un familiar de tercer grado, y los criterios siempre han manejado familiares de primero o segundo grado. Entonces es una familia donde era difícil sospechar, así como ocurrirán en las casuísticas de muchos de ustedes y Latinoamérica, donde aparece el TP53, aunque previamente tal vez uno no lo hubiera sospechado, debido a que hay ausencia de esos criterios. Y cuando hablamos de TP53, la prevalencia ha ido cambiando de acuerdo a la inclusión o no de esto entre los multipaneles. Estos son algunos ejemplos de reporte. México había reportado en una población de gente con cáncer de mama joven que el 6.4% de ellos le encontraban TP53. Si seleccionaban población muy joven, aumentaba la probabilidad. Habían una gran expresión, como se sabe, para TP53 de cáncer de mama de alto grado con el subtipo HER2. Y para México, sus familias casi todas prácticamente cumplían algún criterio sospechoso del lifromenio. Pero vámonos a este otro ejemplo, el Medio Oeste, una casuística mayor, 464 mujeres, 1.5% de prevalencia de TP53 y prácticamente todas menos una de sus familias no tenían los criterios del lifromenio. Brasil reporta a partir de una variante fundadora, la arginina 337, una prevalencia de 0.3%. Entonces, al final, en los reportes del mundo podemos encontrar algunas variaciones desde menos del 1% hasta casi el 8% de prevalencia de TP53, por supuesto, dependiendo de qué momento se incluyen estos trabajos y si estaba o no incluido el TP53 en los paneles. Y este es un trabajo de revisión que me pareció interesante. Busca preguntarse eso, qué tan frecuente es TP53. Son 22 estudios. Y ellos encuentran que con tener cáncer de mama, particularmente personas jóvenes, aunque no hayan criterios de Lifromeni, la probabilidad de encontrar una TP53 puede ir desde 0 hasta casi 8%. Y vean qué interesante que uno podría hasta perfilar de entrada cuáles son las mujeres con cáncer de mama joven que podría tener TP53. Y ellos encuentran que en esa población que ya previamente habían pasado por un estudio de BRCA negativo, menores de 30 años o 31 años, que es el criterio que históricamente se ha usado para cáncer de mama y TP53, se cumple aunque no haya todo el cuadro clínico del lifromenio. Y cuando le agregamos a la ecuación el subtipo HER2, vean que el número también tiende a estar en el rango de los más altos. Ellos encuentran que cuando ustedes analizan una cohorte europea con menos frecuencia se encuentra TP53, pero es que los europeos entraron un poco más tarde a incluir TP53 en sus paneles. Fuera de Europa, el TP53 más tempranamente está dentro del diagnóstico genético y ellos encuentran que finalmente la frecuencia de TP53 es tan parecido como otros genes no BRCA2 que históricamente se han considerado analizar. Por lo tanto, vale la pena incluirlo siempre en los multipaneles de diagnóstico hereditario.
sabiendo que hasta la mitad, de acuerdo al análisis de ellos, en este caso, la mitad no cumplían los criterios que para el 2018 utilizaba por ejemplo, los americanos en la NSSN para analizar o sospechar TP53. Así que, dado que vamos a encontrarnos con más frecuencia familias que no cumplían criterios, pero que tenemos hallazgo TP53, la gran pregunta que tenemos es si estas familias se van a comportar igual, si van a tener el mismo cuadro de riesgo fenotípico del Lifromeni. Y creo que es una pregunta que todavía no tenemos la respuesta completa, pero algunos trabajos han ido dándonos alguna luz de que la cosa no está tan sencilla. Ven qué interesante, este trabajo del lado izquierdo es un estudio del Middle East Breast Cancer Study, y ellos analizan su casuística de TP53 y encuentran que un alelo, que es el R181C, la proteína cambiada, no encuentran diferencia al menos en la población pediátrica. Entonces, al menos en un tipo de variante, ellos demuestran que quizás no todas las variantes deberían tener el mismo manejo que amerita un síndrome linfomeni desde la etapa infantil. Este otro trabajo del grupo del registro de cáncer familiar de colon se hizo la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué tan frecuente es encontrar cáncer de colon en edad joven asociado a TP53? Y analizan 457 personas con cáncer de colon muy joven. Y ellos encuentran que en el 1.3% está TP53 presente sin criterios clínicos del Lifromeni. Aquí a la derecha las 6 variantes que ellos encontraron de esos 6 casos. Entonces pareciera que no necesariamente el cuadro clínico va a presentarse en todas las familias donde encontremos una variante TP53. Y para complicarlo un poco más, este trabajo eh, eh, sobre cáncer de próstata es un trabajo en conjunto del Dana-Farber, Huntsman, Memorial Sloan Kettering y la Universidad de Pensilvania, que se hace en la interrogante, bueno, ¿y la próstata es parte del cuadro clínico? Porque no está entre los tumores que habitualmente consideramos asociados al síndrome Lifromeni. Y ellos encuentran algo que les permite concluir que el TP53 debería considerarse también un gen de riesgo de cáncer de próstata. Su prevalencia fue 0.6%, pero en su población comparada a este registro, que es el SEER, que usan los estadounidenses, pues el aumento de riesgo es hasta 9 veces más. Quiere decir que se comporta como un gen de alto riesgo en cáncer de próstata. Y similar al cáncer de mama, los cánceres de próstata de alto riesgo, localmente avanzados o inclusive metastásicos hasta una tercera parte de ellos, y ellos consideran que también han encontrado algunas variantes que clásicamente no estaban reportadas en la literatura que están asociadas al cáncer de próstata. Lo que nos genera la duda si realmente es el TP53 o es el tipo de variante el que va a definirnos cómo se va a comportar las familias con TP53 y que quizás no sea sencillo ponerles a todos el nombre de Lifromeni, sino darles algún otro nombre como el síndrome de cáncer hereditario asociado a TP53. Basado en esta información, el caso 1 que les presenté, lo que hicimos nosotros fue dar un manejo como BRCA2, pero también incorporar la vigilancia de TP53, incluyendo los órganos de mayor importancia. Por ejemplo, cerebro hasta los 50 años, la vigilancia de resonancia corporal, la colonoscopia y considerar cirugías de reducción de riesgo, que en el caso de ella aplica la mama por los 2 genes, pero también la parte de ovarios y trompas. Luego de la asesoría genética en esta paciente, pues ella optó muy tempranamente por una salpingoforectomía bilateral que además no funcionaba muy bien porque ameritaba la supresión ovárica, entonces se ahorró la necesidad de utilizar el fármaco. Optó por mastectomía bilateral y hoy en día está en una vigilancia. Ya suspendimos la vigilancia de cerebro porque ya tiene 54 años y nunca se encontró nada en cerebro, pero al menos mantenemos la vigilancia de cuerpo, la colonoscopia, al menos el hemograma anual, un examen cutáneo, pero con la duda que tenemos nosotros si realmente en una paciente como ella debemos o no mantener una vigilancia tan estricta como una resonancia de cuerpo, que es un recurso que nos cuesta conseguirlo en una familia donde prácticamente no se había manifestado un cuadro clínico como el Lifromeni. Y en este punto es que me gustaría abrir la primera parte de la discusión de qué consideran ustedes si en familias donde se diagnostica una variante patogénica germinal TP53, pero sin el cuadro fenotípico de Lifromeni, si deberíamos darle una vigilancia igual de intensa que aquellas familias de donde nacen los protocolos de vigilancia del síndrome de Lifromeni. Bueno, doctor Jainer, muchas gracias, doctor Carlos, muchas gracias por este primero
caso. É um caso muito Bueno, sí que es un interessante, caso porque muy trata-se de interesante, ¿no? uma Porque se paciente trata de una mulher, paciente mujer jovem, joven que tienes duas mutações, y né? ella tiene Duas dos variantes mutaciones, ¿no? Dos patogênicas e variantes provavelmente patogénicas y patogênicas, probablemente tanto em patogénicas, BRCA2 tanto quanto en em BRCA2 como en TP53. TP53. A minha opinião é Mi opinión que es la sim, siguiente. eu acho que uma Sí, vez sí, creo que sí. encontrado Una uma vez que se variante, encontró né, la variante, patogênica ¿no? ou Variante provavelmente patogénica o patogênica no probablemente gene patogénica en el TP53, gen você deve TP53, fazer, sí, né, se debe todo hacer esta o vigilancia manejo y hacer este de manejo prevenção, de de prevención, rastreamento de e trazabilidad também oferecer y as también cirurgias ofrecer redutoras de las risco das cirugías de mamas. reducción de Ainda riesgo de mais las nesta mamas. mulher que tem Aún más en esta mujer que presenta doble mutação, quer dizer, doble tem a mutação mutación, no o gene sea, BRCA2 mutación também, en el né? BRCA2 A gente también. sabe que Sabemos as nosotros mutações em dois que las genes de mutaciones alto en dos risco, genes de né, alto como é riesgo, o como TP53 e o es el caso del BRCA2, eles TP53 y não el se multiplicam, BRCA2, né? no Eles se não se multiplican, somam, ¿no? né? No se suman. Porém, é, Sin é embargo, uma mulher que é de se trata de altíssimo una risco, mujer que es de tá? altísimo E então você riesgo. deve ter todo Así o que sí, cuidado se requiere un com gran essa cuidado mulher e con oferecer esta a ela paciente, todo o manejo ofrecerle a de ella el rastreamento manejo e prevenção. de vigilancia, prevención y screening. É um caso muito Es un interessante caso porque muy aqui no interesante, ¿no? Brasil Porque aquí en nós já Brasil oferecemos painel. Quando a nosotros mulher ya tem câncer ofrecemos de un mama panel em cuando idade la jovem, mujer nós presenta aqui já un cáncer de fazemos mama en edad painel de temprana. pelo Aquí ya menos hacemos este panel de por lo 16 menos genes, né? 16 Na genes qual estão, y se obviamente, encuentran obviamente incluídos o entre gene estos genes BRCA1, o gene el BRCA1, BRCA2, o BRCA2, el TP53, o TP53, PTEN, o el PTEN, CDH1, né? O CDH1, PALB2, quer dizer, todos os PAL2, o genes sea, de todos los alta genes de penetrância, alta né? penetrancia. E agora, esses Bueno, casos são ahora, casos que a gente vê son estos com uma casos certa en los que vemos frequência con nos una nossos determinada ambulatórios, frecuencia, nos ¿no? En nossos nuestros serviços servicios, de oncogenética. cuando Mulheres que chegam com tratamos um de câncer de oncogenética. mama Mujeres que muito llegan con un cáncer jovens, de né, mama, em muy idades muito jóvenes, jovens, en edad e que quando temprana, você y faz que a cuando história se hace esta familiar, historia nós familiar, não encontramos, no né, encontramos, outros o sea, indivíduos com otros individuos tumores con do tumores, espectro das y eso en el síndromes, né, da espectro síndrome de de Li-Fraumeni, né? los síndromes, ¿no? De Então, Li-Fraumeni. isso é um ponto de Este sería un alerta para punto nós que estamos de todos os dias, atención né, para lidando nosotros, com los que esse tipo estamos a de diario caso, manejando né, este tipo de caso. e Y oferecer sí, painel, debemos né, ofrecer mínimo aí com os este genes panel de como alta mínimo penetrância para essas de los mulheres, genes de alta penetrancia para estas independentemente mujeres. se No elas vão ou importa não si preencher van o critérios no clínicos. cumplir estos Os criterios critérios clínicos. clínicos, Los né, criterios eu vejo que eles clínicos, a são su muito vez, úteis observo e yo que foram son muito muy mais útiles y han úteis e sido importantes mucho más na era útiles y importantes en esta pré-molecular, era né, quando se premolecular, fazia ¿no? o Cuando se diagnóstico hacía el sem o diagnóstico auxílio, sin né, dos el auxilio testes de genéticos, né? Então, estos numa era paneles, o sea, pré-molecular. en una era Porém, premolecular. hoje, Sin uma embargo, mulher que chega hoy, com um esta câncer de mujer que mama nos llega con un abaixo cáncer dos de mama 50 anos, menos de você tem 50 que años, oferecer um sí painel, se debe né, com ofrecer pelo este menos panel os con por genes lo de alta menos estos penetrância, genes de alta penetrancia independente se y no ela importa preenche ou si não cumple o critérios no los clínicos. criterios Eu gostaria de clínicos. ouvir a Me opinião gustaría de escuchar da la doutora opinión Karen, de doctora né? Karen, Que ela também qué entende, o le que ela parece a faz lá no ella, Chile. ¿no? ¿Qué Olá, hace la Karen, doctora en Chile? como Hola estás? Karen, ¿cómo estás? Hola, aquí, perdón que la cámara está media mala, pero bueno, en Chile hacemos un panel bien ampliado. eh,
al menos nosotros en nuestro centro hacemos un panel de 160 genes y en otras instituciones hacen paneles de 110 genes, o sea, sobre 80 genes finalmente aquí en Chile. Así es que por ese lado, lo que comentan ustedes nos va a pasar, que encontramos más de una alteración, podríamos encontrar más de una alteración genética en un paciente. TP53, de acuerdo a nuestro registro, yo no tengo experiencia con TP53, no tengo familias con TP53, pero yo sé que Francisca Salina, que está está participando en esta reunión como invitado, yo sé que ellos con María José sí tienen experiencia con TP53. Quizás si pudieran pasar a panelistas podrían dar su comentario, porque es muy entretenido esto que ustedes cuentan de las frecuencias, cómo varían entre las distintas poblaciones, ¿no es cierto? Brasil con su experiencia, ustedes en Costa Rica con la suya y nosotros en Chile con la nuestra. Y en cuanto a las recomendaciones, como dice el doctor Pablo, claro, queda la duda, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Si más o menos, pero finalmente, ¿no es cierto? En todas estas reuniones que hemos estado, pensamos en hacer más que menos, porque no tenemos ninguna seguridad en el fondo o evidencia, suficiente evidencia que nos diga que hacer menos exámenes es mejor. Concordo, doutora Karen. De acuerdo, Acá doctora. em Brasil, temos esta variante fundadora, que é a R337H, né, que é muito frequente no sul, Es una variante né, muy e frecuente en el sur sudeste sur do y Brasil, sureste de né? Brasil. E com esta frequência, né, Con de esta quase frecuencia, ¿no? De casi 0,3% da população do sul e sudeste 0,3% apresentando de la esta población variante sur y patogênica. sureste que presenta E o que nós esta variante fazemos aqui é o patogénica. Y rastreamento lo de que acordo hacemos aquí es com os el manejo guidelines da de acuerdo a NCCN da los guidelines de TP53, NCCN para TP53. porque TP53 TP53 é uma caixa de surpresas, es una né? Então, caja, no de é um sorpresas. gene que a gente tem que ter muito Es un gen cuidado, porque con el que ele debemos pode tener mucho cuidado. manifestar um tumor em qualquer Puede órgão, a manifestar un qualquer tumor momento en da vida, cualquier órgano, en cualquier momento de la vida. independente da mutação, No em importa la que mutación região do y, gene y en qué ela esteja, región né? del gen esté. E então a gente tem que tomar muito cuidado com o TP53. E a Debemos gente tener mucho oferece o cuidado con rastreamento TP53 y completo com ofrecemos ressonância este de screening corpo inteiro, completo né? con Todos os resonancia anos, corporal, ¿no? né? Cada Já año. independente da idade. No Então, a importa la partir do edad. momento que a gente identifica Y desde el momento en el a que variante identificamos patogênica, la seja em variante que idade for, patogénica, nós já sea en la edad que iniciamos o sea, rastreamento com ya ressonância de iniciamos corpo esta inteiro, trazabilidad todos screening os con esta anos, além resonancia dos outros cada exames, año, né? no todos los años, además de otros análisis. Pablo, Luciana escribe que se podría comentar del gen XAF1, ¿no es cierto? Sim, o gene, né, SHAF1, que nós já falamos aqui em uma Este oportunidade prévia, né, SALF1, ya como hablamos de él antes, modulador da como expressão un do modulador de la TP53. expresión del Olha, TP53. isso ainda é um pouco Bueno, controverso, né? esto es un Se poco você faz controvertido, a ¿no? testagem do Si se SHAF1 quando você hace tem esta uma variante prueba del patogênica ou SALF1, si hay una provavelmente variante patogénica o patogênica no gene probablemente patogénica TP53, né? en el Eu TP53, acho que não muda a creo que conduta nossa, no tá? A cambia nuestra conduta não conducta. muda, né? O La manejo. conducta no cambia, Então, el eu acho manejo que no a cambia, presença de me uma parece variante ser. La patogênica no presencia gene de la variante TP53, você patogénica en tem el que realmente TP53 fazer sí todo o rastreamento se requiere hacer este independente manejo, no se você tem importa ou não si se presenta o mutação no também la no mutación SHAF1, también né, y en el como modulador. Então, SALF1 como modulador.
é uma questão ainda controversa, mas Así que es un tema eu acho que controvertido, a pero me conduta parece de ser que la manejo dos conducta, el pacientes manejo de los TP53, pacientes né, com Lifraumene, 53 con continua Lifraumene sendo a principal, né? sigue siendo la principal. Continuamos con el segundo caso, si les parece. Sim, por favor. Sí, por favor. Bueno, el segundo caso nos va a permitir también ampliar la discusión sobre el manejo cuando nos encontramos dos grandes síndromes de alta penetrancia en una misma familia. Esta es una mujer de 48 años, su debut diagnóstico es a los 43 con un cáncer seroso de alto grado que incluye ambos ovarios y trompas. De hecho, la anatomopatología no permite definir dónde está el primario, porque está igualmente involucrado trompa, ovario de ambos lados. Una enfermedad voluminosa, un FIGO 3C con metástasis en el abdomen que requirió quimioterapia y cirugía y con lo cual tuvo un control completo de la enfermedad y a el día de hoy, 5 años, no ha tenido recaída de la enfermedad. Esa es una familia nicaragüense, es migrante a nuestro país y vean que en el lado paterno no hay nada de historia familiar. Y en el lado materno lo que tenemos es que su madre a los 67 años falleció por un diagnóstico de cáncer de páncreas. En Nicaragua no tenemos más detalle. Y su abuela había fallecido por una leucemia. Los tres hermanos de la madre fallecieron por otros motivos no oncológicos y la paciente, lo que tiene más cercano a ella son estas tres medias hermanas que son medias hermanas porque comparten solo su madre, tienen tres padres biológicos diferentes. Es una familia de poco acceso porque casi todos están en Nicaragua. Entonces en esta familia teníamos cáncer de mama, páncreas, leucemia y por ahí también una tiroides y Carlos nos va a presentar el hallazgo genético de este caso probando. Ok, con respecto a esta familia, también un caso bien interesante, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva, encontramos dos variantes patogénicas, una en MSH6, que nos podría explicar parte del cuadro, pero también otro en BRCA1, que ahí ya nos complica un poquito más el panorama. Paso a describir rápidamente ambas variantes. En el primer caso, lo que tenemos es una delección heterocigota de dos nucleótidos, que ahí se observa en la imagen del IgV, que representa una delección de las posiciones 1190 y 1191 en el MSH6, que como ustedes pueden observar en la imagen del ClinVar, es una variante ampliamente conocida, ya está establecida por el panel de expertos de síndrome de Lynch como claramente patogénica y bien definida y bien estudiada. En contraposición, la segunda variante que ustedes pueden observar ahí, la de elección que se observa heterocigota en la parte derecha, a la izquierda hay un polimorfismo de una adenina que no confiere ningún riesgo, que es un polimorfismo homocigoto, no está asociado a la enfermedad, a la alteración, y esta alteración, que es una elección de una timina, lo interesante para un gen tan estudiado, tan ampliamente estudiado como RCA1, es una variante nueva. No la encontramos en ningún lado. Entonces tenemos que trabajar mediante los criterios de ACMG. Es una variante truncante. Al perder solo una timina, pues hay un corrimiento en el marco de lectura. Un criterio muy fuerte, un criterio moderado, aunque algunos lo utilizan de soporte. El tema de que evidentemente no está en población sana. Nosotros utilizamos una plataforma informática que tiene bastante agregación, pero en nuestra casuística, que en ese momento era 1600, pero llevamos ya cerca de 3000 pacientes, no la hemos encontrado aún y era una variante que por lo menos a nivel de PubMed o las bases de datos que conocemos, que utilizamos habitualmente, no la encontrábamos, ClinVar, HMD o la base de Leiden. El fenotipo compatible con un cuadro de cáncer mama ovario hereditario y por tanto la definimos como una variante patogénica. El diagnóstico en cascada de esta familia ha sido más difícil porque, como les mencioné, prácticamente todos viven en Nicaragua y sus familiares más cercanos han fallecido. Tuvimos acceso a una de sus medias hermanas que viven en Costa Rica y aquí es la que les marco. Resulta que ella también es portadora de ambas variantes
tanto en BRCA1 y MSH6, así que lo que podemos concluir es que su madre es una mujer portadora obligatoria de ambas variantes, sin poder saber un poco más allá de la ancestría de esta familia. Y que quizás solo con estos dos familiares nos quedaremos, al menos en el manejo en Costa Rica. Encontrar dobles alteraciones heterocigotas, pues es algo que hemos venido demostrando en los diferentes estudios. Este es del sirio-libanés, donde ellos analizan 1.156 mujeres cuyo criterio era cáncer de mama en una joven. Esta es una población más asociada a cáncer de mama. Y ellos demuestran que cuando se asocia al menos una de las dobles variantes, una variante de alta penetrancia, su frecuencia es de 6.2%, 14 de 226 mujeres. Y en la mayor parte de las veces donde hallemos una doble patogenicidad, BRCA1 y 2 va a estar incluido. Es que para la casuística de ellos, el 70% de las veces estaba BRCA1 o BRCA2. Dado que es una población brasileña, pues de los más frecuentes en esta población está incluido el TP53, probablemente muy asociado a la variante fundadora, pero TP53, BRCA1 y 2 fueron como los más frecuentes que asociaron a otros genes de acá o algunos otros genes que en esta gráfica ellos lo presentan muy bonito, esas asociaciones entre la variante 1 y la variante 2. Para este caso en particular, ellos lo que encontraron asociado a BRCA1 fue en el síndrome de Lynch PMS2, que es un grupito de casos que ellos tenían, BRCA1 y también PMS2. Pero si nos vamos también al caso anterior, pues TP53 como primera variante o BRCA2 también tenían algunos casos en esas asociaciones entre TP53 y BRCA. Ellos, por lo tanto, analizaron si esto cambiaba un poco, entonces el panorama clínico. Y la primera pregunta es si cambiaba, por ejemplo, la aparición del cáncer de mama. Tendrías mayor riesgo de cáncer a edades más tempranas y demuestran que no hay una diferencia significativa. Comparado a la población sin variantes, sí que la edad se adelanta, pero entre una variante o dos o más, porque en un caso de tres, pues no hay una diferencia significativa en la edad de aparición. Entonces ellos consideran que al menos la edad de aparición no se va a adelantar más allá de lo que sabemos para cualquiera una de las dos variantes. Analizan la bilateralidad y la frecuencia de bilaterales no es nada fuera de lo esperado para genes como BRCA1 y 2, que es la mayor cantidad de pacientes que tienen ellos. Y aunque los pacientes que tienen más variantes tenían numéricamente más casos de tumor, pues tampoco encuentran para su análisis una diferencia significativa en que por más variantes sencillamente la persona está ya predispuesta a tener más cánceres a lo largo de su vida. Esto comparado en la casuística nacional, Costa Rica, en estos 6 años que estamos cumpliendo de hacer análisis genéticos, tenemos 19 casos en los cuales hay dobles variantes en 2 genes diferentes. Y vean que lo mismo nos ocurre a nosotros, que en la mayor parte de ellos, una de estas 2 variantes son genes de alta penetrancia. BRCA2 muy representado, pero también ahí está BRCA1, TP53, los asociados a Lynch, y también algunos casos de genes de moderada penetrancia. Para Costa Rica, el gen ATM es muy importante. De hecho, en cáncer de mama es la segunda causa en frecuencia. BRCA2, ATM y BRCA1. Por eso es que lo hemos muy metido por ahí también en las combinaciones. Para nuestro caso, 6.7% sería nuestra prevalencia, similar al análisis del Centro Sirio-Libanés. La concurrencia entre síndrome de mama ovario y síndrome de Lynch, pues es un tema de interés, dado que son de los síndromes más frecuentes. Y por lo tanto, con más chance podríamos encontrarlos. Este es un trabajo español. Ellos encontraron prácticamente un 3% de frecuencia de dobles portadores de estos 2 grandes síndromes. Y el análisis que hicieron ellos fue analizar retrospectivamente sus familias que cumplían los criterios que ellos utilizaban del SEOM para síndrome de mama ovario y para síndrome de Lynch. Los datos fueron en 2 momentos porque ellos antes utilizaban una metodología previa a la NGS y cuando agregaron NGS encontraron unos casos más. Y encontraron estas asociaciones, BRCA 1, 2 con algo más. Cuando ellos analizan nuevamente concluyen que no parece adelantarse la edad de aparición con respecto a un portador conocido heterocigoto de una única alteración. Encuentran que hay una gran expresión de tumores triple negativos, pero también tienen muchos tumores, muchas personas BRCA1. El 80% de las veces que ocurre cáncer de mama en portadores BRCA1 va a ser triple negativo, pero no logran encontrar que haya un cambio en el fenotipo, un cuadro clínico más agresivo, un diagnóstico más temprano entre los portadores de 2 variantes o
el comparativo de lo que se conoce para cada uno de estos dos síndromes. Pareciera que en vez de ser un acumulativo, es una situación sumativa. Si tengo dos genes, pues tengo un cuadro fenotípico que se va a sumar, más no pareciera que por per se va a ser más agresivo, sino que para ellos la aparición de tumores fue similar, independiente del gen que estaban analizando. Y este trabajo también o esta conclusión también lo refuerza este trabajo de 3 hospitales terciarios en Israel. En 15 años encuentran 11 casos donde hay coincidencia entre BRCA y los genes de mismatch repair, del síndrome de Lynch. Todos los 11 casos tenían alguna variante fundadora judía Ashkenazi por la población que ellos estaban analizando. Y aunque ustedes ven aquí que se repite la variante, es que ellos 11 casos, pero algunos son de una misma familia. Ven qué interesante. Para BRCA2 o BRCA1 o 2, todos los pacientes cumplían esos criterios que la gente utiliza para analizar BRCA2 basado en los criterios de NCCN. Pero para el hallazgo de Lynch fue más bien una sorpresa, porque vean que solo un paciente cumplía criterios de Amsterdam, solo una cuarta parte cumplía las guías de Bethesda, es decir, el síndrome de Lynch en su casuística fue un hallazgo sorpresa, probablemente no se sospechaba fácilmente a partir del cuadro clínico. Este cuadro de acá son los 11 casos donde ellos empiezan a analizar qué le pasó a cada uno de estos pacientes, a qué edad le apareció, cuál fue el comportamiento. Y un aporte que ellos hacen de su revisión es una revisión de la bibliografía de los diferentes reportes de esta coincidencia o coocurrencia entre BRCA y Lynch con todo lo que se había reportado para el momento que ellos hacen este reporte en el 2022. Ellos concluyen, los dobles portadores no parece ser que van a manifestarse de una forma más agresiva al fenotipo, sino que va a manifestarse el fenotipo esperado para uno o para el otro de los genes que son portadores. Basado en esto, el protocolo del caso número 2, lo que hicimos fue sumar los protocolos que tenemos de vigilancia de BRCA1 en este caso y adicionarle el síndrome de Lynch. Por lo tanto, ahí tenemos lo de mama, lo de ovarios ya no aplica porque ya tuvo este diagnóstico y tratada, pero agregamos las endoscopias, los estudios de vías urinarias, piel y cirugías de reducción de riesgo, que en este caso aplicaría para mamas y aplicaría para endometrio, pero ella ya tiene la cirugía porque fue parte de la cirugía rutina de ovario. Por eso es que post asesoría genética ella no se ha sentido interesada al momento en optar por la cirugía de mamas, ya tiene la reducción de riesgo de cáncer de útero asociado a Lynch y por lo tanto estamos enfocados en vigilancias. Es un caso más reciente, así que sus primeras endoscopias para el día de hoy están pendientes. En el estudio de mamas ya tenemos la mamografía, pero nos falta la resonancia. Y bueno, por lo menos ya iniciamos la vigilancia sumando el protocolo de mama ovario y en este caso el protocolo de Lynch. Así que como puntos claves antes de comentar, darle la palabra para su discusión, estos 4 puntos podría yo concluir. El primero es que el fenotipo de los portadores de doble heterocigotos en estos genes de alta penetrancia no parece diferir en términos de edad de aparición, de severidad, de bilateralidad, más allá de lo que se espera para cada uno de los dos genes que tienen. Pareciera que entonces cada cáncer que pueden desarrollar estas personas refleja típicamente esas condiciones hereditarias y por lo tanto el manejo debería tomar en cuenta siempre esos 2 hallazgos genéticos que hemos encontrado. Y que por supuesto para las familias es un reto mayor para el diagnóstico en cascada, para el manejo, porque ahora ya, si ya es complicado pues solo manejar un síndrome, pues ahora manejar 2 síndromes es un reto mayor para las familias y para los sistemas de servicio de salud. Así que con esto concluimos nuestra participación y les agradecemos nuevamente el habernos tomado en cuenta para presentar nuestros casos y por supuesto para escuchar la retroalimentación de ustedes. Gracias, obrigado, Dr. Jainer. Gracias, Então, acho que doctor Jainer. O sea, resumo, né, el resumen dessa apresentação de esta são presentación principalmente serían dois principalmente pontos, né, dos puntos, ¿no? Primeiro é que duas En primer variantes lugar, em dois 2 genes, variantes en 2 eles genes no se eles não suman, no se os riscos, né? multiplican Então, os respecto a los riscos riesgos. e O as sea que los idades de riesgos y las início, edades de né, da inicio apresentação do de tumor,
la eles não se aparición del tumor alteram, no se tá? alteran. Então, esse é um ponto muito Así que este es un importante punto que muy vira importante, e ¿no? mexe Que, vem bueno, me en perguntar. muchos casos me Doutor Pablo, preguntan, eu muchas tenho um veces me paciente que preguntan, tem doctor Pablo, dois tengo un paciente genes con dos mutados. genes Esse mutados. paciente ele Este vai ter um risco paciente muito va a maior presentar un riesgo ou uma mucho más idade de grande o início una edad menor? A temprana resposta é de não, inicio. La né? Então, respuesta es no. genes O sea, diferentes, eles não genes vão se somar distintos nem se no se multiplicar os multiplican, no riscos se e as suman los idades riesgos, tampoco permanecem, las né, edades, ¿no? as De mesmas para aparición. cada Siguen las síndrome mismas para genética. cada E o síndrome segundo genético. ponto El segundo importante punto muy é o importante manejo, né? sería el Como é manejo, que eu ¿no? vou ¿Cómo fazer o vamos a rastreamento hacer e a este prevenção desses manejo, esta indivíduos vigilancia para la prevención de portadores estos de individuos que dois son portadores genes, de dos né? genes? E a resposta é: Y luego la aí respuesta sim sería la você vai siguiente. pegar os En dois este momento, si protocolos tomamos e, los dos né, formar protocolos um y protocolo conformamos un somando nuevo os protocolo, protocolos. Então, por sumando exemplo, ambos como protocolos. Por você bem ejemplo, disse, gente, para como BRCA1 é bien se mama ha e planteado para ovário, BRCA né? 1, E mama y para a ovario. síndrome de Lynch, Para principalmente Lynch, cólon, sobre todo né? E colon, endométrio. Então eu vou endometrio. fazer uma Así que lo que somatória, né, hago yo dos es una protocolos, ou suma seja, eu de vou los ver protocolos. quais O são os sea, ¿cuáles rastreamentos e son vou então los somar esses manejos, las rastreamentos. Então vamos fazer vigilancias o y las rastreamento sumo? para mama, para Hacemos os la vigilancia ovários, para para o mama, útero e para o cólon, ovarios, né? De útero, acordo útero y com os colon. dois Y eso de protocolos, tanto acuerdo a para a los dos síndrome protocolos, de mama tanto ovário para síndrome hereditário, quanto mama-ovario para a hereditario síndrome de como Lynch. para Assim síndrome de como foi o Lynch. primeiro caso, né? Así como Então, a fue este síndrome de primer caso, ¿no? Lifraumene com a Lifraumene síndrome con BRCA2 de mama ovário. BRCA2 mama-ovario. Veja, para Lifraumene, Observen nós não ustedes, para fazemos a Lifraumene no oforectomia, né? hacemos Com a la oferectomía, salpingectomia. ¿sí? Con la Porém, para o salpingectomía. Sin BRCA2, embargo, nós para realizamos. BRCA2 sí la Então, você hacemos. O junta sea, esses dois se unen protocolos, né, estos dos de protocolos seguimento e rastreamento de num manejo y protocolo na qual vigilancia você en vai, un então, protocolo en el manejar que sí todos os órgãos, né, vamos a hacer la envolvidos vigilancia en para todos los estas duas órganos síndromes. implicados Então, acho para que esses estos são dos os dois síndromes. pontos Así que me chaves, parecen né, ser estos dos que puntos eu acho que los essas puntos duas clave discussões para hoje que estos debates de nos hoy presentearam. que, Primeiro, que né, estamos são de haciendo. En acordo com os primer riscos, que eles lugar, não se de acuerdo a alteram, los e riesgos, no se segundo, alteran. com o Y manejo de segundo, el rastreamento, na qual você manejo vai y somar os dois vigilancia. protocolos Vamos a e sumar então los dos fazer um protocolos grande y así protocolo hacer un gran para protocolo fazer, obviamente, para, né, o obviamente, rastreamento para todos hacer os órgãos esta, envolvidos. E uma outra esta coisa, vigilancia para todos obviamente, los é órganos fazer o involucrados. Y lo rastreamento otro sería, claro, familiar das hacer duas variantes, né, este em análisis en cascata. cascada, Isso ¿no? é muito importante Esto es muy em cascata para importante você en los familiares. ter menos Y eso en custos, cascada para né? que haya menos Porque quando costos nós implicados. falamos de Porque cuando testes hablamos genéticos, de isso prueba envolve genética, análisis custos, genético, né? estamos hablando de Tanto para o costos, serviço quanto tanto para el para os servicio como indivíduos, también né? para Porque los alguém vai individuos, pagar por porque esses alguien va a testes. pagar Então, a por melhor estos maneira de análisis, por reduzir estos paneles. custos La mejor para manera ficar de fazendo reducir a pesquisa de costos, de duas hacer variantes em investigación de todos dos os indivíduos variantes da en família todos los é individuos de fazer la o familia, teste sería em hacer cascata esta e vendo prueba en da cascada, onde está observando de segregando dónde as se variantes segregan de las cada um dos variantes genes, de né? cada Para uno não de ter los que ficar genes, fazendo a para no pesquisa hacer das esta duas variantes em investigación de todos las os dos variantes en indivíduos, né? todos los Tanto pelo individuos, lado tanto materno por el lado quanto pelo materno lado como paterno por desta el família. lado paterno de Então, la eu familia. gostaria de ouvir se a doutora Así que me gustaría Karen tem escuchar, algum doctora Karen, comentário a ¿tiene fazer. algún Por favor, aporte? doutora Karen. Por favor, doctora. Hola, doctor. No, muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Hacemos lo mismo, hacemos una combinación, en el fondo, un gran programa o protocolo según las guías de la NCCN. Francisca Salina me dice lo mismo aquí por el chat. Es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que yo quería agregar es que el gen MSH6 es un gen bien variable.
es un gen con una penetrancia menor y acá, por lo menos en nuestro registro, nosotros tenemos 4 familias que tienen exactamente la misma mutación, 4. Y el fenotipo de las 4 familias es completamente distinto. Una es Amsterdam y el resto, una debuta con páncreas a los 40 años, otro debuta con próstata, páncreas a los 80 años. En verdad, son todas muy distintas. Así que el gen MSH6 puede ser que en la familia que ustedes muestran sea más un reflejo del BRCA que del gen MSH6, eso es lo que pienso yo. Y este gen MSH6 se comporte de una forma más variable. No sé. Gracias, gracias, doctora Karen, por su comentario. Gracias, doctora, por su comentario. Bueno, fue muy rica esta charla. Bueno, ha sido Yo muy gostaria rica de la charla. agradecer imensamente a presença Quisiera dos agradecer nossos dois mucho convidados la de hoje, presencia de o estos dos Dr. invitados de hoy, doctor Jiménez, do Jiménez Hospital Jiménez, Dr. Rafael Ángel doctor Calderón Rafael Guardia Ángel e do Dr. Calderón Carlos Duarte y Santa doctor Maria Carlos Quesada, do Santa Hospital María Nacional Quesada del Hospital Infantil. Nacional Infantil. Doutores, muito obrigado pela presença de Doctores, muchas vocês. gracias Acho que por su os dois presencia. casos que Creo que los vocês dos trouxeram casos a nós que nos han enriqueceu bastante enseñado o nosso conhecimento. Acho que as enriquecieron discussões mucho que nuestro vocês conocimiento. Estos trouxeram debates foram muito planteados no ricas, fueron de muito hecho muy proveitosas. enriquecedoras. E então gostaria Vamos a sacarle imensamente mucho de provecho de agradecer todo eso. vocês aqui hoje na Muchísimas nossa reunião. gracias. Antes de encerrar, temos aqui Antes de uma concluir, pergunta tenemos una pregunta, ¿sí? Una pregunta. de Juliane La pregunta es de que ele Julián fala se Riaño. foi ¿Fue possível posible hacer estudios estudios somáticos en en este último caso, como a como la inmunohistoquímica para inmunohistoquímica a MMR para ou para MMR deficiência de o recombinação deficiencia de homóloga? recombinación homóloga? HRD no está todavía disponible en el hospital, ese no va a ser tal vez posible. No hemos hecho análisis de inmunohistoquímica, pero es una muy buena idea para saber qué tanto impacto, como decía Karin, tiene el MSH6 en el cáncer de ovario de la paciente. Gracias por la recomendación, a Julián. Gracias. Bueno, então, gostaria Bueno, só de entonces, dar alguns recados, Karen. simplemente Quando será o darle Congresso unos da avisos. Sotiago? ¿Cuándo será el Congreso de Santiago? El Congreso de Santiago va a ser el día 16 de octubre. Vamos a enviar la invitación a todos por mail, por las redes y qué sé yo. Vamos a hacer todo ese. Y el otro, tenemos otro curso, el 18 de octubre, me corrigen. Sábado 18 de octubre, les vamos a compartir la invitación. Y el otro curso es el 4 y 5 de diciembre, que ese se va a hacer en la Clínica Universidad de los Andes. Así que tenemos 2 cursos para reunirnos y compartir experiencias. Muchas gracias. Gracias, Heiner. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Orden. Gracias, Gostaria- Pablo. Gracias, Karim. Abrazo. Gostaria de deixar também o recado de que essas También aulas les dejo ficam saber que estas gravadas, então clases elas se ficam graban. Los disponíveis videos no estarán nosso disponibles site en nuestro sitio web www.gates.org.br. O sea, www.gates.org.br. Así que pueden encontrar todas las clases grabadas simplemente con hacer un registro, acceder y tienen acceso a todas las clases, incluida esta que recién se concluyó. ¿Sí? Una vez más, muchas gracias a nuestros asistentes, invitados, al patrocinador, laboratorio Genomics, del laboratorio Fleury. Agradezco a la intérprete y también a nuestro equipo técnico. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.